minuto y nos visita Florencia Brugeser, directora de infectología del Hospital Ramón Santamarina. Florencia, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Florencia? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la Bueno, invitación. gracias por venir. En principio el tema que está un poquito en boga del dengue y de este dato que preocupa de las ovitrampas con tantos casos positivos, ¿no? Sí, obviamente las ovitrampas lo que nos dicen es que está circulando el mosquito transmisor del dengue. Entonces, obviamente eso es una alerta porque estamos todavía en una etapa en la que, si bien ya comenzó la circulación en algunos lugares, estamos con una situación más calma de lo que fueron las 2 temporadas anteriores. Entonces es el momento para hacer todas esas medidas preventivas para evitar que cuando tengamos algún caso importado o que podemos tener algún caso autóctono de dengue, digamos, no tengamos un brote de magnitud. Entonces, lo que nos dicen estas ovitrampas positivas es que tenemos el mosquito, es decir, que está circulando el mosquito, que es el Aedes aegypti, que sabemos que es negrito, con las patitas blancas, que muchas veces la gente manda fotos para ver si es o no el mosquito. Es el mosquito que puede transmitir el dengue, que tiene la capacidad de transmitirlo, pero no significa que el mosquito tenga dengue. Claro. Si bien obviamente es posible, porque nosotros el año pasado tuvimos casos autóctonos y tuvimos muchos casos de dengue, entonces sabemos que el mosquito puede, haber dejado los huevos la temporada anterior, y si ese lugar donde estaba acumulándose agua no se eliminó, este año con el aumento de temperaturas y volviendo a llenarse de agua, esos mosquitos, esos huevitos pueden transformarse en mosquitos adultos, y si ya estaban contagiados del dengue, pueden transmitir la enfermedad. Por eso es tan importante todas esas medidas, ¿no?, de descacharrado. Pero lo que nos dice es que sabemos que tenemos el vector. Al tener el trampa es obtener información, no solucionar nada, digamos. Exactamente, es un monitoreo, una forma de monitorear cómo se comporta el vector. El vector es el mosquito en este caso, que sabemos que para poder tener dengue nos tiene que picar un mosquito que previamente tiene que haberse contagiado previamente de dengue. ¿Y cómo se contagia? De una persona que está cursando la etapa febril del dengue. Así se contagia el mosquito. ¿Cómo es una ovitrampa? ¿Dónde se coloca? Y las ovitrampas, esto lo maneja bromatología, sí. Y son habitualmente un recipiente que tiene agua con, si mal no recuerdo, es como un palito, como un bajalenguas o con el palito de helado, que eso actúa para que el mosquito vaya y deje sus huevos ahí. Durante un tiempo, que creo que es una semana, si mal no recuerdo, lo dejan en determinados puntos estratégicos de la ciudad, y después van y lo recogen y analizan a ver si tienen o no huevitos del mosquito. Entonces ahí monitorean cuántas ovitrampas dieron positiva, en qué lugares están. Entonces eso nos permite saber en qué lugares sabemos que está el mosquito y cuáles son las zonas de mayor riesgo. Esto también sirvió un poco para la forma de todas estas actividades que estuvieron haciendo junto con los centros de salud y atención primaria, de ir a determinados barrios y ir casa por casa y apoyar en lo que se llama el descacharreo, ¿sí? Es ver todos esos recipientes que pueden acumular agua y que no tienen una función de eliminarlos, ¿no? Claro. Si están en desuso, de eliminarlos. Ahora, si no están en desuso y que se siguen utilizando, ver si se les puede poner una tapa o ponerlos bajo techo, o eventualmente, por ejemplo, que son recipientes que, por ejemplo, los bebederos de los perros o de otros animales, cambiarle el agua frecuentemente y a su vez limpiarlos y cepillarlos, ¿sí? Para eliminar los posibles mosquitos o huevitos en realidad de los mosquitos, claro, que pueden estar en sus paredes. ¿Y qué otra recomendación para evitar atraer a lo que es un potencial vector este mosquito? No, bueno, obviamente está después el repelente. Sí, ahora es muy importante en esta época, en las de vacaciones, de todas las personas que viajan a lugares donde sabemos que hay circulación en este momento de dengue, ¿no? Brasil, algunas zonas de Centroamérica, Caribe, y que sabemos que hay circulación, ya hay circulación de dengue. Obviamente evitar traer la enfermedad, ¿no? Cuando obviamente ir con medidas preventivas, el uso de repelente, ropas claras, evitar las picaduras de los mosquitos, y cuando uno vuelve, estar atento a los síntomas de que probablemente podamos haber adquirido la enfermedad. Entonces ahí es importante estar en cuenta con la fiebre alta, mayor de 38, dolor de cabeza, específicamente dolor detrás de los ojos, dolores musculares, dolores articulares, náuseas o vómitos.
Esas sintomatologías, si están dentro de la semana de que yo volví de viaje, de un lugar donde sabíamos que podía haber circulación de dengue, tenemos que consultar porque puede ser que haya adquirido la enfermedad. Pero además tenemos que usar repelente, porque eso se llama lo que es aislamiento entomológico. ¿Esto qué significa? Me aíslo de que el mosquito me pique. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros tenemos el vector, el mosquito de la Aedes aegypti, que puede transmitir la enfermedad, y nosotros volvemos de un lugar con el dengue en etapa viral, que sabemos que tenemos el virus en la sangre, si nos pica un mosquito, ese mosquito potencialmente puede transmitir después a otras personas. Entonces, utilizando el repelente en ese momento donde tengo la etapa febril, aislándome de los mosquitos, evito, digamos, que después podamos tener un brote de dengue. Además de este caso específico que sería una importación, ¿no es cierto? Digamos, puede darse un caso de dengue autóctono, ¿verdad? ¿Eso lo pueden detectar con las ovitrampas o qué forma de monitorear no, los ahí casos autóctonos? Lo que la ovitrampa nos dice solamente si tenemos el mosquito. No Bien. Podemos saber si el mosquito está infectado o no. Solamente que tenemos el mosquito vector de la enfermedad. Para saber si un caso es autóctono o no, eso tiene que ser la persona que tenga la sintomatología sospechosa de dengue, que esto que decíamos recién, fiebre, dolor de cabeza, articular, vómitos, náuseas, que haya viajado y que después nosotros le hagamos los estudios y que nos dé que confirmado dengue. Entonces, en ese caso ya sabemos que es una persona que tiene el antecedente de viaje y que es un caso importado. Para saber que es autóctono tenemos que tener las mismas sintomatologías, pero esta persona no tiene que haber viajado. Claro. Entonces lo adquirió acá. Sabemos que no se movió de Tandil y que entonces es un mosquito que teníamos acá en Tandil, que evidentemente, como decimos, que haya quedado de la temporada anterior, claro, y que en este año nació ya infectado de dengue. ¿Está también el enfermo asintomático, como pasaba con el COVID, que cursa la enfermedad y transita un tiempo sin darse cuenta y quizá ese tiempo le juega en contra finalmente a la hora de la recuperación? Sí, mira, lo que tiene el dengue es que puede tener casos tiene un espectro de asintomático, que todavía no sabemos bien cuánto es, pero probablemente sea un espectro alto, a síntomas graves, ¿no? Graves de internación y de hemorragias y demás. Con lo cual sí, obviamente, tenemos ese porcentaje de personas que por ahí tienen síntomas muy leves, que por ahí no les dan importancia, un poco de cansancio, por ahí hay una febrícula que quizás no se tomaron, no se dieron cuenta y que pasa sin que ellos se enteren. Tenemos muchos casos de eso. Y entiendo que también juega un papel preponderante el estado de salud de esa persona, ¿no? Como obviamente. Las defensas que tenga y demás. Exactamente. El dengue es importante, es una enfermedad que tiene muy baja letalidad, es decir, que de los casos que se contagian, muy poquitos fallecen y muy poquitos tienen complicaciones. Es muy bajo eso, pero cuando uno tiene brotes, tiene una cantidad de casos muy, muy importante que lo que hace es satura el servicio de salud. Entonces ahí las complicaciones se dan porque quizás uno no puede acceder rápidamente al sistema de salud. Entonces, es importante que las personas que viajen, cuando vuelvan, que utilicen el repelente, porque pueden ser potenciales, se pueden haber adquirido la enfermedad. Y después, ante los primeros síntomas, consultar. No automedicarse, no esperar, siempre consultar. Y acá es muy importante, el dengue no tiene un tratamiento específico, ¿sí? Entonces, lo más importante ahí es consultar temprano, ver cuáles son las indicaciones del sistema de salud, del médico que lo atiende, y mucho hidratarse muy bien. El agua es fundamental para el dengue, uno tiene que estar muy bien hidratado y además solamente para la fiebre paracetamol. No se puede tomar otros porque pueden agravar las posibles hemorragias que puede tener en los cuadros graves. Entiendo que habrá regiones o países que son más propensos a albergar esta enfermedad, ¿o no? Sí, ahí obviamente. ¿O qué punto de Argentina en todo caso? No, bueno, a ver, esta es una enfermedad endémica en muchas regiones, ¿sí? Nosotros habíamos eliminado el vector y habíamos perdido la endemicidad, no teníamos más dengue antes del año 98. A partir del año 98, paulatinamente, el país volvió a tener dengue y hoy es tan importante eso como que desde los últimos 10 años se han acortado las temporadas interepidémicas. Nosotros teníamos un pico en verano, después dejábamos de tener y después volvíamos a tener un pico en verano todos los años. Eso se fueron agrandando las regiones que teníamos dengue y se fueron acortando de ese tiempo en lo que no tenemos dengue. A partir del año pasado, por ejemplo, la zona del NEA, que es Corrientes, Misiones, Formosa, toda la zona del NEA, digamos, de nuestro territorio, ya no tiene tiempos en los cuales no tiene dengue.
tiene dengue todo el año, ¿sí? Y además, a partir del año pasado, la región del sur, es decir, a partir del año pasado, por ejemplo, La Pampa tuvo casos de dengue. Y ahora, la semana anterior, se detectó el primer caso de dengue en La Pampa, que es una zona muy al sur, y hay uno en estudio en Neuquén. Con lo cual, esto que antes pensaba que era bien tropical, ya no lo es tanto. Y obviamente países como Brasil, Paraguay, Colombia, todo lo que es Centroamérica, el dengue es una enfermedad endémica. Tienen, y en algunos lugares como es lo que es Centroamérica, tienen durante todo el año, porque no tienen ese cambio, esa estacionalidad que tenemos nosotros. ¿A qué se debe, Florencia, esa expansión y esa permanencia no inusual, digamos, en estas regiones que nos comentabas? Y muy probablemente por la adaptación del vector, que es el mosquito Aedes aegypti, y probablemente por el aumento de la temperatura que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? O sea, estamos dentro de un aumento de temperatura en muchas regiones, que obviamente ese aumento de temperatura es importante para que el mosquito pueda desarrollarse. ¿Qué grado de responsabilidad hay en la sociedad a la hora de tomar las precauciones que vos mencionabas y qué grado de preocupación en el sentido de ir al médico y hacer una consulta por la sospecha de que pueda ser dengue? Bueno, ahora, como decíamos, estamos todavía en la etapa de la que nos podemos preparar para la temporada. Entonces ahí es muy importante lo que nosotros hacemos para evitar de tener estos acúmulos de agua en la cual el mosquito se puede desarrollar. Y eso es habitualmente peridomiciliario, porque es un mosquito que no se traslada mucha distancia. Entonces, si yo tengo el mosquito en mi casa, digamos, voy a estar en riesgo, obviamente, y también, obviamente, si yo tengo dengue, y viajé a una zona de dengue, entonces voy a poder transmitir, la enfermedad del mosquito. Entonces, ahora es importante el descacharreo. Eso es mucha responsabilidad social de los lugares donde tengo. Si tengo muchas cosas que tengo que tirar, debería tratar de sacarlo. Obviamente, si no lo puede hacer, es importante contactarse con el centro de salud y ver de qué forma se puede ayudar. Y después, si yo tengo lugares donde es por mi trabajo y eso, tengo muchos lugares que acumulo esos recipientes que pueden tener agua, tratar de taparlos, ¿sí? Si yo junto agua de lluvia, debería tratar de ponerle alguna de las telas mosquiteras para que el mosquito no pueda entrar. Y después, obviamente, es muy importante acá la consulta temprana, no dejarnos estar. La consulta temprana ante la sospecha y sintomatología. ¿Por qué? Porque en esas medidas de la consulta temprana y de ese seguimiento que uno tiene que hacer de esos pacientes, es si a mí me va a ir mal o no. Porque a veces es solamente tomar agua, ¿sí? Eso es lo más importante. Y además, obviamente, más importante si tengo factores de riesgo. Obviamente, si tengo más de 65 años, en los niños, ¿sí? Especialmente en los menores de 2 años. Si tengo, si tengo alguna enfermedad del sistema inmunológico, es decir, HIV, enfermedades oncológicas, enfermedades respiratorias, cardíacas. Si yo ya tengo un factor de riesgo, son más propensos a tener complicaciones por dengue. Entonces, en ellos es más importante la consulta. Médico de cabecera, que les dé la pauta de alarma, quizás hacer un análisis al inicio. No hay que hacer análisis todo el tiempo, pero sí hay momentos en los que es importante hacer análisis. Y después hay pautas de alarma que hablan de complicaciones y de gravedad. Y eso tiene que ver cuando empiezo con un dolor abdominal muy importante, diarreas y vómitos que no puedo ingerir líquido, eso es muy importante. La hidratación es importante y si yo no puedo tomar líquido, tengo que ir al centro de salud porque probablemente me tenga que internar o por lo menos ponerme un suero e hidratarme. Que tengo alteraciones del sensorio, es decir, estoy medio mareado, somnoliento, que uno lo ve y dice, está medio perdido, o le hablo y como que no entiende. Esas cuestiones son muy importantes. ¿Sos optimista respecto a que podamos volver a aquella época de fines de los 90 de eliminar el dengue o estamos lejos de eso? Y la verdad es que sí, obviamente que siempre es posible, porque hay países de la región central que no tienen dengue. Porque no tienen el vector. Entonces sí se puede hacer. Obviamente es un trabajo coordinado, por eso es que cuando uno ve la normativa del trabajo y de la estrategia de dengue a nivel del Ministerio de Salud, es esta estrategia que se llama EGI, que tiene que ver con eliminar el mosquito, toda la parte de prevención del mosquito, y después la prevención, la atención de salud y obviamente la otra medida preventiva que es muy nueva, que tiene que ver con las vacunas, pero es un todo.
¿sí? Tengo que trabajar en el vector, porque además no es solamente el vector del dengue, sino tenemos otras enfermedades, Zika, chikungunya, fiebre amarilla, ¿sí? Que son enfermedades también transmitidas por este mismo vector. Entonces, yo creo que se puede, pero hay que hacer un trabajo muy coordinado entre todos los estamentos, Ministerio de Salud de Nación, las jurisdicciones y además con la sociedad. Muy importante trabajar con la sociedad. La conciencia social me parece que es muy importante. Se hizo en algún momento y hace muchos años, con otra tecnología, con otros recursos, creo que se puede volver a hacer. Florencia, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias.